¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a un episodio más de tu podcast favorito. El día de hoy, mi nombre, quien les habla, es Daira Kemi, estudiante del quinto ciclo de la carrera de comunicación. Y el día de hoy nos acompaña la obstetra Elga Prado Vázquez. Ella, además de ser obstetra especialista en género y derechos humanos, es coordinadora del programa Sexualidad, Autonomía Física del Movimiento Manuela Ramos. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por aceptar la entrevista. Pues bien, el día de hoy nos reunimos para hablar sobre un tema que creemos que es muy importante y muy preocupante, sobre todo para nuestros niños, sobre todo las personas que están, nuestras infancias que están en la escuela. ¿Por qué? Porque precisamente hace un par de semanas, específicamente el 16 de mayo de este año, se ha aprobado una nueva resolución desde el Minedu. ¿Qué es lo que pasa? Que esta cambia la educación sexual. Ya no se va a dar una educación sexual integral, sino la cambia a, como ellos mismos lo han titulado, una educación sexual con enfoque biológico, científico y ético. Así que para empezar, antes de pasar con toda la problemática que creemos que es haber cambiado la educación sexual como tal, primero quisiera empezar con la pregunta de cuál es el problema de no tener una educación sexual integral dentro de las escuelas. Bien, en realidad el problema es gravísimo. La educación sexual integral es necesaria en las escuelas, pero también fuera de las escuelas. La educación en sexualidad aborda toda nuestra vida y necesitamos información desde incluso el nivel inicial porque recibimos información gradual, científica, acorde a nuestras necesidades, y eso es importante tenerlo en cuenta. Al establecer nuevos lineamientos que le ponen, digamos, un matiz biológico, están centrando en solo la reproducción. Bueno, científico, eso se mantiene, pero está también un poco matizada desde lo moral, y Biológico. eso es un elemento como una característica, ¿no? Si bien en el Perú la educación sexual integral no era una ley, digamos, como en otros países, sin embargo, en el año 2007 se aprobó un lineamiento nacional, ¿no? De educación sexual integral. En el 2021, este lineamiento se mejora, se actualiza, pero el año pasado se aprueba una ley el 24 de diciembre que elimina lo que es el enfoque de género, elimina todo lo que tiene que ver con la igualdad, y retrocede este proceso y finalmente se da lo que mencionas, ¿no? Que el Ministerio de Educación plantea nuevos lineamientos, a pesar de que hay un currículo que tiene varios enfoques transversales y uno de los enfoques transversales tiene que ver con género, con derechos humanos y que son también aspectos que el currículo actual plantea, ¿no? Entonces, los riesgos en realidad van porque hoy vivimos en una situación más donde tenemos la información a la mano, o sea, las infancias, las adolescencias y cualquier persona puede tener acceso a información en cualquier tema, incluyendo temas de sexualidad, pero sin ningún filtro. O sea, si nosotras Ujú. vemos o tuviéramos acceso a una estadística de cuántos adolescentes ven, por ejemplo, pornografía, es una realidad. Y eso lo sabemos porque maestras nos expresan su preocupación, porque encuentran hasta estudiantes en los salones y en, digamos, aulas del primer año, del segundo año, de chicos, chicas viendo pornografía. Y cuando no hay un acompañamiento, un proceso de reflexión, una información a temas de sexualidad, pasa esto. Hay una interpretación personal, hay una desviación, hay varias cosas. En realidad, la educación sexual integral es una estrategia
que ha demostrado a lo largo de todos estos años y en el mundo. Hay evidencia científica de su eficacia, de lo cuán beneficioso es. Nosotras mismas que hemos trabajado en muchas escuelas, hemos reducido embarazos en adolescentes durante muchos años hasta cero. O sea, claro, no es como la vacuna y que recibe información y ya, me previene todo. Sin embargo, o sea, puede darse, pero es una estrategia que ayuda al empoderamiento, a la igualdad, a la no violencia, a la no discriminación. O sea, es una estrategia tan potente que quienes trabajamos sabemos de su beneficio. Y lo que hay hoy en día a nivel global, en realidad no es a nivel del Perú, es que hay una corriente antiderechos, Muy fascista, conservadora. conservadora, que lo que quiere es imponernos sus propias narrativas. O sea, hemos visto y estamos viendo toda esta involución en derechos, que ahora quieren que las mujeres no Ya no votemos, todos estos voten. movimientos, que Sí. dependamos de los hombres, o discursos tan claros que como de Aguayo, que dicen que hay que obedecer al hombre, o que el Que Dios matrimonio y lo esto, ¿no? puso, ¿no? Entonces, todas esas narrativas se están posicionando y lo único que están haciendo es generando un grave perjuicio a las infancias o niñeces y adolescencias. Y lo estamos viendo en estadísticas, o sea, en los baños de instituciones educativas, alumnos Entonces, de sexto grado de primaria violando a sus menores, situaciones de violencia sexual contra niñas, o sea, la pornografía, muchas cosas que están en el día a día o todas estas otras formas de violencia online que se están dando en los diversos espacios, incluyendo en el espacio universitario, ¿no? Entonces, creo que la situación en realidad amerita un abordaje mucho más consciente de la realidad en la que vivimos, ¿no? sí, quisiera hacerle una pregunta. Bueno, mencionaba que el año pasado ya se había quitado el enfoque de género. Bueno, sabemos de que en el Perú también es un país lastimosamente muy conservador, por no decir un poco ignorante, digamos, en ese tema. Y cuando uno habla con personas, digamos, más mayores sobre que tiene un enfoque de género, lo que primero que piensan es que le enseñan, le van a enseñar sobre, no sé, las orientaciones sexuales, o sea, y confunden mucho eso. Así que quisiera que nos haga una pequeña aclaración, ¿a qué se refiere cuando dice que se ha quitado el enfoque de género dentro de la educación sexual integral? Bien, en realidad el enfoque de género es un atributo que nos permite mirarnos desde estas diferencias entre el hombre, entre la mujer, estas particularidades que tenemos, pero estas desigualdades, asimetrías, pero también que hay diversidad sexual. Entonces, lo que hay actualmente es una demonización al enfoque de género, un no reconocimiento a que hay diversidad sexual. Entonces ahí hay como una demonización, o sea, hay como, se asume que yo al hablar de enfoque de género lo que voy a hacer es promover la homosexualidad y en realidad ni la homosexualidad ni la violencia es que se da porque yo trabaja el enfoque de género, al contrario, el enfoque de género a lo largo de la historia y además esto está debidamente estudiada de cómo han sido los comportamientos de hombres, de mujeres a lo largo de la historia en diversas comunidades, en diversas culturas, entonces está evidenciado cómo nuestros comportamientos, cómo nuestras formas de relacionarnos entre hombres y mujeres pueden ser distintas en cada sociedad y es fundamental porque también hay una desigualdad pues, para las mujeres. O sea, la cancha no No es es igual. la misma, sobre todo cuando una mujer se carga todo el tema de la maternidad, el embarazo, los cuidados, no es lo mismo que para los hombres.
Y lo otro tiene que ver con la invisibilización de que también existe la orientación sexual. Entonces, es el no reconocimiento. Yo diría que más allá de una sociedad conservadora, hay una imposición de una sociedad antiderechos, ¿no? O sea, que le niega derechos. Entonces, hay un movimiento muy fuerte a nivel global, Sí, digamos, tal cual. y que en el Perú lo que ha hecho es posicionarse en espacios de toma de decisiones, como, digamos, en los diferentes niveles de Estado, donde lo que hacen es imponernos sus creencias, sus dogmas, sus confesiones. Entonces, que no está mal, o sea, no es que, por ejemplo, yo que soy feminista, no es que sea atea, puedo ser o no, eso nada tiene que ver, pero el tema de mi creencia religiosa tiene que ser Un en tema mi mío. ámbito personal. O sea, Claro. esa es mi creencia. Yo no puedo imponer a la sociedad, y menos en la esfera política, yo no puedo pretender implantar. O sea, Claro. por encima incluso de las leyes. O sea, somos un Estado laico en el que hay como una línea entre esto que decimos yo puedo profesar la religión que yo considero, pero mi rol de proveedor y de Estado es una y no puede pasar esa línea y no puedo hacer leyes en contra de los derechos que vulneran derechos, o sea, no puedo negar el aborto terapéutico a una niña cuando es legal, no puedo negar información. No puedo, o sea, no puedo invisibilizar a las niñas, o sea, no puedo decir niños cuando también hay Hay niñas. niños. Ajá, y una de las cosas, una de las primeras cosas es eliminar, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, el reconocernos como tal, y por todo lado se ha dicho y se ha visto lo que no se nombra no existe. No Y existe. en la generalidad, las mujeres terminamos siendo invisibilizadas, ¿no? Y entonces, y es lo que vemos siempre, ¿no? Entonces, hay un conjunto de hombres en el discurso hablando de asuntos de mujeres, hay un conjunto de hombres que se asume que son los científicos, los académicos, los investigadores, y eso nos va encasillando en roles más tradicionales y pasa con las niñas. O sea, para las niñas los espacios de socialización no han sido fáciles. ¿Por qué en la escuela es clave el enfoque de género? Porque el enfoque de género le permite al maestro potenciar las habilidades de esa niña. O sea, le permite, primero, identificar situaciones de violencia que están viviendo las niñas, o sea, quienes más viven violencia sexual son las niñas, o identificar situaciones de habilidades de liderazgo en las niñas, o sea, que mis juntas directivas, cosas tan elementales en lo cotidiano, que las juntas directivas no sea solo a cargo del presidente, porque se asume que él lo lleva mejor, que las Sino la canchas presidenta deportivas también. no solo sean para jugar fútbol y para los chicos, no solo sean las tareas de cuidado del aula, también que puedan ser de chicos y chicas, entonces de reflexiones, de procesos, de corresponsabilidad. Entonces es clave el enfoque de género en la escuela. En realidad es transformador. Cuando uno cambia y apuesta por las niñas, cambia el destino del país, primero de la familia, de esa niña, de la familia y del país, porque le estás dando otra oportunidad. Entonces, y además la violencia y todo lo demás que está, o sea, tanto beneficio que nos da, pero por encima de eso está pues las ideologías y las dogmas que Religiosas. intentan imponernos, ¿no? Sí, lastimosamente. Bueno, entonces hablando un poco más de la diferencia que hay entre la resolución anterior, porque esa es una resolución magisterial, y la resolución actual, ¿cuál cree usted que serían las principales diferencias que hay y sobre todo las problemáticas más preocupantes, pues, ¿no? De lo que ya no se va a enseñar en las escuelas, precisamente por esta nueva normativa. Sobre todo, uno es que hay una omisión, o sea, hay un enfoque familista. No es que De un estemos solo en tipo de contra de la familia. familia, o sea, la familia es súper importante,
pero hay desigualdad también dentro de los miembros de la familia, ¿no? Cuando en la familia, solo las mujeres se dedican a los cuidados, y los chicos tienen otras responsabilidades y tareas, y se habla también de una única forma de familia y no la diversidad de familias, o se pretende imponer, que la familia es el núcleo y hasta se perpetúa la violencia, ¿no? Al intentar sostener situaciones de desigualdad, de violencia al interior. Entonces, este discurso que la familia lo es todo, también hace que haya un riesgo de salir de situaciones de violencia. Entonces, uno es que hay una omisión, o sea, ya no se implementa todo lo que es el abordaje de la sexualidad y en edades donde las adolescencias necesitan información, hay una eliminación, no se habla y los chicos buscan información en cualquier lugar, no hay abordaje del enfoque de género, además hay una negación a la diversidad sexual y lo que se puede generar con eso es frente a estos chicos y chicas que pueden tener orientaciones sexodiversas, podrían tener lo que se puede, el bullying, el estigma, no me permite identificar situaciones de violencia basada en género. Entonces, es múltiple en realidad, es no mirar eso, no incorporarla dentro de las actividades académicas, es invisibilizarla, es hacernos los locos, o si no, considerar que la educación sexual integral solo es genitalidad y no es una estrategia mucho más amplia que tiene que ver con autonomía, pensamiento crítico, autoestima, prevención de la violencia, herramientas para el autocuidado. Entonces, es dejar de lado todo esto y centrarse, pues, voy por acá, mi charlita de drogas, o que no está mal, que no está mal, pero solo considerar que eso es importante y eliminar lo otro, está el tema, ese es como, digamos, el problema, ¿no? Claro, algo también bueno que leí dentro de la normativa, de que en la educación sexual integral en la ley, en la normativa anterior, mencionaba que pues uno de los fines también era de que los chicos disfruten sanamente, o sea, disfruten con cuidado. En la nueva resolución esto se ha omitido completamente. Es como quien decir de que su único argumento es de que para no tener embarazo adolescente simplemente no tengan relaciones sexuales cuando no debería ser así. Efectivamente, como lo he dicho, la educación sexual integral amerita información gradual. O sea, ¿qué les enseñas a niños y niñas del nivel inicial, digamos? A identificar su cuerpo, a identificar situaciones de riesgo, a prevenir la violencia. Entonces vas progresivamente trabajando temas de autoestima, temas de información, adolescencia, cambios, y luego llegas también hay información que tiene que ver con el cuidado, el uso de métodos anticonceptivos, información en sexualidad, digamos, ¿no? Entonces, no estamos dotando de herramientas para que los chicos y las chicas tomen decisiones informadas. Y está demostrada que cuando uno le da la información necesaria, incluso postergan el inicio de relaciones sexuales. Además que hay estudios que evidencian que a nivel del Perú, o sea, el inicio de relaciones sexuales incluso es menos de los 15 años. Entonces, ¿cómo empujas a adolescentes a un inicio precoz sin darles información? Sin darles información de qué riesgos hay, qué significa iniciarse sexualmente, cómo puedo cuidarme o cómo puedo decir no también, porque en los chicos también hay presión. Hay una situación de disputa de la masculinidad hegemónica, del muchacho que tiene muchas conquistas, que ha estado con muchas chicas, o de la chica también que no se quiere quedar atrás. Entonces, ¿cómo yo puedo tener hasta esos espacios de reflexión que eso no es importante? O sea, o que los chicos
aprendan a, si te dicen que no, es no, ¿no? ¿Cuántas situaciones de feminicidio incluso? Incluso hay situaciones de feminicidio a temprana edad. Entonces, los mitos del amor romántico, muchas cosas que realmente son muy beneficiosas en realidad, ¿no? Entonces, los dogmas, las imposiciones y el fanatismo se ha sobrepuesto a toda la evidencia que hay, ¿no? A toda la evidencia científica. Claro. Y bueno, ya hablando un poco más de cuál cree usted que sería el impacto futuro que podríamos encontrar al no tener una educación sexual integral, laica sobre todo. Bueno, y creo que también lo estamos viendo, pues, ¿no? Y bueno, esa pregunta quisiera partirla con la frase que usted ya mencionó de que uno no habla sobre lo que no conoce. En este caso, uno no denuncia sobre lo que no conoce. Así que, ¿cuál cree usted que sería el impacto futuro, una previsión futura que podríamos tener al ya no contar, digamos, con esta educación sexual? En realidad, ya estamos viendo cómo estos retrocesos están generando impactos. Si nosotras vemos nada más la encuesta nacional de relaciones sociales, la ENARES, eh, evidencia que más del 80% tolera situaciones de violencia, incluso violencia sexual. Entonces, ese es un impacto también como estas normas sociales y estos discursos se van instalando. Entonces, los impactos en realidad son gravísimos. Desde la violencia se exacerba, hemos visto, también hemos tomado conocimiento de comunidades, de adolescentes, que toman registros fotográficos de las compañeras, toda la violencia sexual que se ejerce, toda la violencia online hacia las mujeres, pero todas las violencias en general, o sea, a los que se suma el incremento del embarazo en adolescente, el embarazo infantil forzado, niñas menores de 14 años siendo madres producto de violencia sexual porque no saben a dónde acudir, qué hacer, no hay canales de comunicación, no hay respuesta oportuna del Estado. Entonces, sí, en realidad los efectos de no implementación de esta norma son adversas. No podríamos decir que antes era una maravilla y que en el país se implementaba. Habían esfuerzos a nivel normativo, se había avanzado en algo, habían evidencias de que efectivamente habían escuelas que han demostrado su efectividad. Pero sin embargo, o sea, no solo es que haya una restricción, también hay sanciones, hay criminalización, hay restricciones, o sea, hay prohibiciones. Entonces, sí vivimos, y lo tenemos que decir, ¿no? Vivimos en una dictadura, en una imposición moralista, en un gobierno dogmático. Entonces, sí, o sea, tenemos un estado tomado por estados confesionales, por líderes fanáticos religiosos, Aguayo, Muñante, lo tenemos que decir con su nombre, Sí, que lo que están haciendo es un imponernos retroceso horrible. su pensamiento, o sea, fundamentalistas que nos están imponiendo su pensamiento, su única forma de ver el mundo, su única creencia y además con mucha violencia. O sea, nosotras vemos todas las violencias en la negación de esto. El Estado peruano tiene recomendaciones, o sea, para implementar todas estas medidas porque ha violado sistemáticamente derechos humanos. Entonces, por encima de todo, hay una imposición muy marcada, ¿no? Sí. Bueno, finalmente, ¿qué recomendación, o bueno, qué nos pudiera recomendar a nosotros ya como jóvenes? Porque ya no estamos en el colegio, pero si bien creo que al menos en mi caso como comunicadores tenemos la obligación moral de tratar de informar también a nuestros niños sobre eso, pues no, porque en mi caso, por ejemplo, tengo una hermana que sigue en el colegio y si es que esto ya no se va a enseñar desde nuestros hogares, ¿cómo podemos
ya sea como hermanos, como amigos, como padres, como familiares de una persona que está todavía en desarrollo, cómo podemos inculcarles o, bueno, informarles sobre educación sexual integral sin que, no sé, suene a que le estamos queriendo decir algo malo, porque muchas veces los mismos padres son los que no quieren que se le enseñe eso a sus hijos porque lo van a manchar o porque le van a meter ideas a la cabeza. Yo creo que la información es fundamental, ¿no? Yo creo que los medios de comunicación, los comunicadoras, comunicadores, juegan un papel importante, ¿no? Es información, brindar la información basada en evidencias, esta científica, mostrar los beneficios. Creo que no podemos quedarnos calladas, no podemos quedarnos tranquilas frente a un Estado que nos quita derechos. Yo creo que hay varias formas de eh, desde exigir un Estado garante, también de educar a la ciudadanía. O sea, si bien mucha gente adulta le tiene temor, es porque hay desinformación. O sea, no es que no quieran, no es que tomen postura. Lo que pasa ahí es que hay desinformación sobre los beneficios y obviamente a mí como madre que no tengo información en el tema, si me dicen, cuidado que van a, no sé, pues van a hacer esto con tu hijo, están interpelando a la sensibilidad de las madres y aprovechándose de la información, ¿no? Entonces, yo creo que la información da poder. En la medida en que la información, en que la ciudadanía tenga información, o sea, las madres, los padres, con información muy sencilla. Podemos educar desde las comunicaciones, de repente algunas evidencias muy pequeñas podríamos hacer. Yo creo que todas y todos tenemos una responsabilidad de defender a esto, ¿no? Lo otro es el Estado, o sea, salud también tiene la obligación de impartir información en sexualidad a las adolescencias. Entonces, también tenemos que exigir que salud también cumpla su papel. Yo soy profesional de la salud y no he recibido esa formación desde el campo de la salud, sino desde otros espacios. Entonces, también, no porque sea profesional de la salud en el área, es que tengan una convicción clara de una educación con enfoque de género, basada en derechos, si no hay este prejuicio, si una adolescente viene, más bien está mi prejuicio de que por qué viene, qué barbaridad, tremendo mocoso, mocosa, en lugar de valorar y de promover que muchos chicos y chicas se informen, tomen decisiones informadas sobre su sexualidad y puedan también ejercer plenamente su sexualidad con información, con responsabilidad, ¿no? O sea, sin miedo. Entonces hemos demonizado todo el tema de la sexualidad, la educación sexual integral, hemos solo genitalizado y no solo eso. Entonces la educación en sexualidad es la educación para la vida y necesitamos en las diferentes etapas de la vida. Y entonces tendríamos que más bien luchar porque sea público, sea parte de la política pública. Entonces, ahí también los chicos y chicas puedan dar la voz. Uno, si necesitan información, acudir a espacios donde puedan darles información real. Por lo menos ahora tenemos a los establecimientos de salud, pero si no, las jóvenes universitarias desde el activismo, las comunicadoras desde la comunicación y los padres y madres también demandando información, ¿no? Yo creo que todos y todas tenemos un papel en defender lo que consideramos que es beneficioso para el bienestar en general, para vivir en una sociedad más justa, porque un embarazo en adolescente solo reproduce desigualdad, pobreza y violencia. Entonces, ¿qué queremos como país también, no? Y para nuestros hijos, que somos madres. Exacto. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista brindada el día de hoy. Bueno, espero que a nuestros espectadores les haya parecido muy interesante y no olviden que dentro de la página encontrarán más información sobre sexualidad y sobre qué es lo que ahora pues ya lastimosamente no se podrá enseñar en las escuelas. Así que muchas gracias por vernos y hasta el próximo capítulo.